Escucho, escucho. No sé, yo no escucho. No puedo escuchar.
Hola, hola. Hola, ¿sí? Que me escuchen allá. Perfecto, ya. Entonces me voy a poner por este lado, ¿ya? Miren, entonces lo que nosotros queremos es que esta charla, una vez que usted ha venido acá, más o menos entienda, en cierto sentido, tenemos estas posibilidades mediante el tema de internacionalización. Por ejemplo, cuando hablamos de alianzas sin fronteras, en cierto modo, para nosotros poder realizar esta actividad aquí, para estar aquí, tiene que haber un convenio por medio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un convenio bilateral con UCAL. Entonces, no podríamos trabajar alguna actividad de manera más confiada o de manera más segura si no tuviésemos un convenio o una alianza, como se puede llamar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo supongo que ustedes más o menos conocen el papel que hace Fernando acá y el esfuerzo que le pone para enviar los chicos al extranjero, ¿correcto? Y para recibirlos también. Entonces, todo ese proceso se centraliza partiendo de un convenio, ¿correcto? Entonces, los convenios son muy importantes ¿para qué? Para que estas actividades de internacionalización puedan funcionar. ¿Qué más? Tenemos el tema de globalización. ¿Por qué hablamos de globalización? Hasta antes de venir aquí yo no podía ni siquiera imaginarme cuánto es 1.000 pesos, ¿no? En el sentido de que al cambio, al dólar, quizás no soy un experto ahora, pero ya más o menos tengo una idea, ¿no? De cuánto dinero estamos hablando, ¿correcto? ¿Qué más? El tema, por ejemplo, en la forma en la que, en cierto modo, Fernando trabaja los procesos de internacionalización, son parecidos a los nuestros, ¿no? Hemos aprendido bastante del trabajo que él realiza y yo considero, espero también que lo que le hayamos aportado también en algún momento le sirva, ¿no? Y cuando aplique estas estrategias que se le ha comentado, quizá por allí pueda decir sí, efectivamente funciona y en cierto modo va a hacer que el trabajo sea más gratificante, ¿correcto? Mejora la calidad y la pertinencia. Cuando hablamos, creo que aquí con la doctora hablábamos acerca de la calidad. Hablar de calidad es como que ponerse en un tema que es sumamente amplio, en el sentido que tengo que tener calidad no solamente en la educación, no solamente en las condiciones básicas de calidad, no solamente en el tema de los mobiliarios, no solamente en el tema de los docentes, se aplica, es como que es un abanico de posibilidades, ¿no? Pero todas las tenemos que hacer súper bien, ¿correcto? ¿Y en qué momento entra la pertinencia? Cuando las actividades que vamos a realizar cumplen el fin previsto en sí. Voy a hacer solamente un ejemplo. Si yo soy un docente y mi compromiso con la universidad, con la UCAL, y tengo que hacer una pasantía en el extranjero, entonces mi pasantía me tiene que dar un fruto, un resultado, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En una primera instancia, para que el docente pueda viajar, para que el administrativo pueda viajar, tiene que hacer un plan de trabajo, ¿no? O sea, está bien, tenemos el convenio, tenemos las conversaciones, pero tienes que hacer un plan de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos por el plan de trabajo. Sin embargo, para nuestros docentes investigadores, la universidad no solamente le pide un plan de trabajo, le pide un preproyecto, por decirlo así, como para poder entendernos, un preproyecto de investigación, una propuesta de proyecto, por decir de ese modo. Entonces, dice, yo voy a estudiar tal tema, ¿no? Y necesito irme a tal universidad porque mi par investigador tiene un proyecto similar al mío. Entre los dos nos vamos a encontrar en un punto y cuando yo regrese, esta propuesta que te estoy haciendo, la voy a aplicar aquí. Entonces, cuando ese tipo de actividades o ese tipo de proyectos nos llega a nosotros, ¿no? Porque obviamente todo se pasa por el área, entonces, con gusto, ¿no? Agarramos, leemos el proyecto y elevamos al área correspondiente. Y el área dice, oye, que excelente, va y va a trabajar, ¿no? Y más aún, si cuando regresa dice, chicos, miren, me he ido a tal parte, esto es lo que llevé y esto es lo que traje, ¿no? Básicamente eso es lo que buscamos nosotros con el tema de la pertinencia, que las actividades que se vayan a realizar estén planteadas en un comienzo y sean ejecutadas del mismo modo, y más aún si tienen una oportunidad de mejora, ¿no? Que básicamente eso es lo que queremos con el tema de la internacionalización. ¿Qué más? La conexión intercultural. Si bien es cierto, miren, no todo es cuestión de decirle al docente, al alumno, ya te vas
y pues te vas a dedicar al 100 a las actividades propias a las que vas a realizar. Tiene que haber, justamente que conversábamos con Fernando, tiene que haber un momento, un espacio, obviamente a disposición de la entidad receptora, en donde tendría que, en cierto modo, este personaje que realiza la actividad, o el alumno o el docente, conocer un poco la cultura, ¿no? Nosotros siempre hemos visto dentro del recorrido cultural las visitas a los museos, por ejemplo. Es muy importante conocer el origen de la ciudad, ¿no? Eh, por ejemplo, la ciudad de La Plata no la conozco a fondo, pero me gusta bastante, justo le decía a Roxy, porque muy aparte de lo que se menciona de tener un cuadrado perfecto, o sea, hay una simetría enorme que no se ve en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso es parte de la cultura. Conocer algún lugar turístico, pero eso ya es posterior a la actividad que ha realizado. Entonces, no le dices al investigador, ve, investiga y te vas a sentar y lo que estás estresado acá vas a volverte el doble estresado en el lado que visitas. No, ¿no? Tómate un tiempo, ¿no? Va a depender mucho de cómo esté organizada el plan, ¿no? Y tendría pues un día o 6 horas, ¿no? Para hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces es allí en donde en cierto modo eh, va la conexión intercultural. Puedes pasar por favor al siguiente. Miren, también al siguiente, a la derecha, ¿ya? Mientras se pasa ello, nosotros rescatamos bastante el hecho de que nuestros docentes de pregrado regular que se dedican netamente al tema académico, enseñanza, aprendizaje, y nuestros docentes de investigación tienen un espacio, podría ser distinto en la forma en la que realizan la movilidad académica. Porque si bien es cierto, la actividad del catedrático es ir a aula y es realizar la enseñanza, el aprendizaje, ¿correcto? El investigador, muy aparte que hace ello, hace investigación. Dedica parte de su tiempo a preparar la clase, pero parte de su tiempo a estar investigando el porqué de ciertas cosas. Y por qué si funciona en Perú, no podría funcionar en Argentina, ¿correcto? Y en qué punto medio coincidimos y hacemos que esto funcione mejor, ¿no? Y nos potenciamos entre ambos. Entonces, esas actividades que realiza el investigador hacen que en cierto modo pues la movilidad para investigación tenga un tratamiento un poquito más especial, por decirlo así. No es discriminación, no lo vayan a tomar a mal, no es un tema de que, bueno, tú docente, no, sino porque por la naturaleza propia de las actividades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos al tema de internacionalización universitaria? Ahí he colocado proceso de incorporar dimensiones globales e interculturales, que ya lo vimos, ¿no? Aplica en enseñanza, investigación y responsabilidad social. Nosotros sabemos que este tema de la responsabilidad social es universal ahora, ¿no? Esto con la actualización, en este caso de los ODS, ¿no? Que ya van clasificados y va tanto para la sociedad, para la economía, para la naturaleza, todo. Entonces, todo ODS ya está alineado. Y en ese sentido, pues, la universidad, y yo hablo en términos generales, no solamente la mía y la suya, tiene que estar alineada a esto. Justamente hablábamos con la doctora, hemos conversado poquito, pero lo he logrado entender que en cierto modo, si no nos actualizamos, básicamente hemos perdido en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de avanzar estamos retrocediendo en cierto aspecto en el tema de investigación, perdón, en el tema de enseñanza y aprendizaje, que es básicamente lo que vemos acá. Promueve el pensamiento crítico, bilingüismo y redes globales. Yo creo que en una semana quizá no te aprenderías el idioma, pero hay trabajos de investigación que duran un mes en el extranjero, ¿no? Obviamente la investigación tiene un proceso, pero implica de que el docente vaya y esté un mes en el extranjero para poder en cierto modo encontrar lo que está buscando, porque no lo podría encontrar en un día, en 2 días, tendría que trabajar un poco más de tiempo. Y yo estoy seguro que en ese tiempo pues se aprenderá más de una, dos palabras, o quizá vuelva un experto en el idioma cuando el idioma sea semejante como que es el portugués, el español, que no es tan complicado de repente aprenderlo, ¿no? Entonces,
acerca de las redes globales, y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Creo que la mayoría que nos acompañan son docentes, ¿sí? Sí, perfecto, ¿no? Y aquí Bautista que nos está acompañando, eh, él va a visitar nuestro campus, va a hacer una movilidad, ¿no? Entonces, de aquí lo estamos animando y pues lo esperamos con los brazos abiertos allá. Entonces, miren, cuando hablamos en el tema de redes, la universidad se toma muy en serio el hecho de que nosotros como universidad, y aquí hablo no como campus, hablo como consorcio, podamos adscribirnos a redes que nos sirvan, que nos sean de beneficio. Y yo rescato mucho las palabras de Fernando que indica, ¿no? Eh, Hay que trabajar documentos, planes, convenios, propuestas, pero que se ejecuten. Y eso es lo que yo también, yo lo tengo claro allá, ¿no? Muy aparte que nosotros somos gestores internacionales, como le decía a él, también somos gestores de convenios con instituciones, tanto internacionales como nacionales. Pero es curioso que cuando tú firmas un convenio, o es más, la parte interesada viene y te dice, por favor, fírmame este convenio con el Ministerio de Salud, me gustaría que mis alumnos vayan y hagan las prácticas en el hospital. Tú llegas y lo firmas el convenio, haces todo el trabajo, despliegas un montón de recursos, y tú lo sabes, firmas el convenio, ¿correcto? Ya está el convenio firmado. Una de nuestro procedimiento casi al final es la difusión de este convenio ya firmado, ¿no? Se pasa a toda la comunidad universitaria el convenio firmado, y la mala noticia sería que después de 2 meses, 3 meses, no lo han utilizado. Ni siquiera el área que lo gestó, que lo propuso, ¿no? Entonces es allí cuando en cierto modo eh, uno siente que el trabajo que hace no está logrando los resultados, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos de redes globales, nosotros queremos, en cierto modo, como consorcio, es poder pertenecer a redes, ¿no? En donde estén distintas universidades, distintos países, y estas pues sean ejecutadas constantemente, ¿no? Ya sea para investigación, ya sea para hacer pasantías, porque uno de los medios es el convenio y otro es el tema de la adscripción a redes, ¿no? Y estas redes, pues hay algunas redes que tienen un financiamiento también, ¿no? Por proyecto que realiza el investigador, ¿no? Entonces, consideramos que esto es muy importante. Y la información está allí en la nube, es una cuestión nada más de buscarlo, ¿no? Y a veces estamos adscritos a las redes, pero no sabemos ni siquiera cuáles son los beneficios que nos brindan. Eso es básicamente ya por desinterés de cada uno de nosotros, ¿no? Pásame por favor al siguiente. Sí. Por lo pronto, estamos adscritos a las redes, por ejemplo, la UDUAL, si lo ubicas, ¿no? Entonces, más que todo las redes las hemos ido utilizando para la movilidad académica estudiantil. Eh, Estamos, justamente por eso le decía, estamos tratando de ampliar estas posibilidades en donde, por ejemplo, una red de investigadores que exista, de repente ustedes están adscritos a alguna, nos podrían proponer, ¿no? Podrían proponernos más o menos cómo es el trabajo en sí, y nosotros gustosamente, la universidad gustosamente pues se adscribe, viendo obviamente cuál es el enfoque primeramente y cuáles son los requisitos. Todos te piden unos requisitos que cumplir. Por ejemplo, hace 2 semanas la Universidad Autónoma del Estado de México nos propuso una red, más que todo era una red pequeña, sí, pero era como una bebé que estaba empezando a crecer de investigación. Lo que ellos querían en cierto modo es de que sus trabajos de investigación para proyecto, para licenciatura, si me dejo entender, para que ya sean recibidos con un grado, no sean revisados solamente por ellos mismos, sino sean revisados por colegas adscritos a esa red. Y nos estaban pidiendo allí tres docentes. Obviamente no le van a dar el todo del proyecto. Tú revísalo todo y ten la autoridad autónoma sobre el proyecto, ¿no? Sino que vaya desde otra perspectiva y se haga un trabajo en conjunto. Pero en este caso nuestro campus, que sería Moyobamba, participe dentro de la revisión, en este caso sería de este proyecto para tesis, ¿no? Entonces, así como lo tenían para nosotros, lo ofertaban para cualquier universidad. Entonces, cuando el estudiante, en este caso, ya se convierte en egresado, entonces va a tener otra perspectiva, porque obviamente al haber revisado este proyecto, el sentido a la información que él encontró primero, viene el extranjero y te dice, sí, mira, funciona, pero puedes mejorarlo de este modo, ¿no? Entonces,
yo considero que aspectos como esos son muy valiosos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en cierto modo, no estamos adscritos a muchas redes. Creo que tenemos tres o cuatro, no las tengo claro los nombres ahorita, pero lo voy a buscar y te lo voy a comentar. Quizá en alguna de ellas podríamos participar con ustedes o nosotros también en la que ustedes estén. De repente podríamos trabajar en conjunto. Claro, sí, definitivamente valoramos bastante, ¿no? El hecho de que, valga la redundancia, ¿no? Es como, no solamente soy yo, el solo hecho de pertenecer me da, como dice Fernando, me da la posibilidad de poder realizar ciertas actividades, ¿no? Obviamente estas actividades son coordinadas, ¿no? Aunque sea una red, en cierto modo tiene que pasar por internacionalización. Y aquí, solamente aquí voy a hacer una pequeña acotación, ¿no? Este, consideramos, y esto para ir pasando a la siguiente, consideramos que toda actividad de internacionalización, y cuando hablamos todo, toda representación que se va a hacer de la universidad en el extranjero, tiene que pasar por el área de relaciones internacionales. No en el sentido, aquí no quiero que se malinterprete, en el sentido como que a veces dices, tiene que pasar por mí, o sea, tú me tienes que autorizar, no necesariamente, sino es un caso sumamente delicado, quizá expresarlo de ese modo. ¿Por qué? Porque no podría ser posible de que mi investigador esté ahorita en España, ¿no? Realizando un trabajo sobre la investigación referente a la educación inclusiva. Yo esté aquí y encuentre a un colega suyo acá y me diga, Roby, mira, tengo a tu investigador en España. Yo, ¿dónde? Y yo no sepa, y es de mi campo, ¿no?
obviamente, y yo entiendo que los procesos, las líneas, ¿no? De la universidad está la académica, bueno, en nuestro caso está el tema académico, el tema de investigación, el tema de bienestar universitario y el tema de calidad, que son los cuatro ejes, los cuatro pilares fundamentales de nuestra universidad. Cada uno de ellos quizá en cierto modo tiene una jerarquía distinta, mayor a la nuestra, tienen su propio presupuesto, pero la información tiene que ser canalizada por medio de la Oficina de Relaciones Internacionales, por la sencilla razón de que cuando hay alguna, no sé, alguna pregunta, porque obviamente implica el hecho de haberte desplazado dejando tu alma mater o tu país a otro país, estás afuera y tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, básicamente, esto sería en el sentido de que se tendría que tener la información, ¿no? Claro, claro que sí, claramente sí, tal cual usted lo indica, ¿no? Los indicadores de gestión de calidad en cierto modo van a definir pues que tan bien estamos realizando las actividades, ¿no? Y para poder medir ello, también es muy importante ser un poco más ordenado, quizás, no lo digo por usted, hablo a título personal, ¿no? En el sentido en el que si se desarrolla una actividad, considero, esto es una opinión personal, considero que esta actividad muy aparte de estar planificada, de estar organizada, tendría que tener eh, un resultado, ¿no? Una lista de asistencia con los datos necesarios, ¿no? Porque no es lo mismo decir, estuvimos en la charla de internacionalización y al final yo diga, necesito saber quiénes estuvieron presentes. Y tú para los IGC, tú dices 10, ¿no? 10, satisfacción, porcentaje o 90.
Pero y si queremos ahondar en ello, ¿no? ¿De qué áreas son? O sea, más que todo ir a los detalles, que eso es el tema de calidad que en cierto modo te pide, ¿no? Y te dice, está bien, tuviste 10, pero los 10 eran estudiantes, ¿no? Entonces, y tu charla era distinta, no era para estudiantes. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No es que no, excelente, participa, ¿no? Estoy haciendo solo un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que, en cierto modo, las actividades que se desarrollan de internacionalización, los beneficiarios tienen que estar en una base de datos. Y esta base de datos no solamente te va a dar números, sino no solo te va a cuantificar, como lo decimos, sino te va a dar detalles, ¿no? Y como lo decía en este caso la doctora, quizá de estas 10 personas, uno de ellos era por allí se me ocurre, de un programa académico. Y yo cuando necesite hacer una actividad para mi coordinador de psicología, para mi coordinador de derecho o para mi coordinador de ingeniería civil, digo, en la base de datos, reviso ingeniería civil, lo contacto. Le digo, doctora, mire, tengo esta oportunidad. ¿De dónde salió? De una pequeña actividad de internacionalización. Entonces es un abanico de posibilidades que se presentan básicamente en estas actividades. Siempre y cuando lo tengamos registrado, ¿no? Porque, miren, yo les comento, ¿no? Nosotros tenemos más de 140 convenios a nivel internacional. Países de habla hispana, países en Europa, Japón, Corea del Sur, Italia, para este lado del Brasil, eh, pero no todos los exploramos al 100%, porque ustedes imaginan, con una sola actividad con cada convenio, significa que 140 actividades se realizarían a nivel de consorcio durante el mes, pero quizás se hagan más, pero no son universidades distintas o países distintos. Normalmente son los países de habla hispana, ¿no? Con los que se trabaja. No sé si me podrías pasar, esta es la siguiente. Ya. Miren, esto es gracias. En el tema de Perú, nosotros trabajamos de este modo. En movilidad académica, como ya los había mencionado, tenemos la movilidad tanto estudiantil, la de docente y la administrativa. Dentro de la movilidad docente está en la línea de investigación, ¿no? También podría ser dentro de la administrativa, ya podríamos abarcar a todos los administrativos de distintas áreas, ¿no? Que podrían hacer este tema de movilidad académica. Ahora ustedes dirán, ¿qué hace mi contador? ¿Contador en la universidad? Finanzas, contador, ya. ¿Qué hace mi contador? ¿Eh? Ya. Por, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace mi contador de la Universidad UCAL en la Universidad César Vallejo, Perú? Es un administrativo en realidad, ¿no? Pero yo estoy seguro que va a ir a hacer su movilidad administrativa por una semana y se va a aprender todos los procesos de la Universidad César Vallejo. Cómo la Universidad César Vallejo hace su recaudación, cómo hace su seguimiento, su difusión, qué actividades hace, qué actividades cubre. Podrá enterarse de repente a cuánto al cambio es el cobro a los estudiantes, cosa que si tú me llamas y me dices, Robin, oye, necesito saber cuánto cobras a tus estudiantes, yo no te la daría, un ejemplo. Pero en esta movilidad administrativa, la persona que va a realizar, o en este caso el administrativo, que sería el contador, que va a realizar la actividad, va a poder participar de todo el proceso de las actividades que realiza el contador de la universidad. Y eso, podemos multiplicar el ejemplo con todos, con el gerente, el director, hablo de administrativos. Entonces, la movilidad académica no solamente se queda en el tema de los docentes, sino va más allá, ¿no? Y eso es lo que la Universidad de Cervallito quiere. Hace más o menos 2 años, gestión del talento humano o gestión de las personas, no sé cómo lo llamamos acá, GTH, gestión del talento humano, tuvo una pasantía en Colombia y fruto de ello se ha regresado y se ha aplicado en cierto modo algunas actividades que se hacían allá en beneficio del colaborador. ¿Que se sabía allá? Claro, se sabía, pero no estábamos seguros si funciona. Entonces ya yendo, tú dices, oye, sí funciona, ¿no? Como que de repente le va a pasar a Fernando, funcionan las actividades, lo que te comentábamos referente al tema de cómo captamos nosotros a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué más? Doble titulación y convenios internacionales. En cierto modo, no voy a ahondar mucho en el tema de doble título, ya conversamos con los académicos acá, hay una propuesta muy importante para la UCAL, espero que podamos aterrizarla también,
¿ya? Este registro en redes académicas ya lo vimos y las estrategias de internacionalización en casa. Hay muchos estudiantes o muchos docentes que quizá quisiesen ir al extranjero, pero por situaciones de tiempo y algunos otros factores que limitan, no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer desde casa. Ahora tenemos el tema de la tecnología. Quizá no podrá tener el mismo valor. Valoramos mucho el hecho de que estando en otro lugar, incluso el mismo clima te hace como que prestar un poco más de atención o te toma como tal, ¿no? A que tú estés allá en la comodidad de tu hogar, de repente escuchando una cátedra y quizá por allí te interrumpen y todo ello, entonces no es lo mismo. Pero es muy importante y nosotros sí valoramos tanto las clases espejo, los COI, los webinars, ¿no? Que posiblemente más adelante podemos ir trabajando, Fernando, estas actividades, más que todos los webinars, ¿no? De internacionalización. ¿Para qué? Para poder unir distintos. No solamente podría ser un expositor de Ucalpi, uno de Traballer, podríamos invitar a uno de Colombia, uno de Uruguay y hacer un webinar internacional conjunto. Entonces, ¿desde dónde se maneja? Ustedes de aquí, yo de allá y cada uno desde el alma mater, o sea, desde el centro de estudios sin desplazar. Pásame. ¿En qué beneficia en realidad la movilidad académica? Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen, ¿no? Que es no solamente en el contexto cultural, en realidad, sino en el tema formativo. Porque los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada universidad son distintos. Si bien es cierto, al momento de poder hacer el registro de las materias y las equivalencias, podríamos encontrar una similitud, sin embargo, el desarrollo en sí. Y el catedrático que está aquí al frente tiene una manera distinta de enseñar el mismo tema aquí que allá en Perú. Entonces, en ese sentido, el estudiante va a ir enriquecido, ¿no? Con este conocimiento. ¿Qué más? Mejoran las habilidades blandas y perfil profesional. No sé si pasa aquí, pero en Perú pasa muy seguido. El estudiante como que carece un poco, tiene un poco de temor de venir al frente y expresarse, ¿no? Es como que, mira, está bien, yo hago mi exposición, aquí acaba y listo, eso es todo. Pero estando ya allá en el extranjero, si tú no te expresas, si tú no te relacionas, no te comunicas, por ende, pues no vas a salir adelante, ¿no? Te vas a quedar en cierto modo y vas a hacer que todos miren y digan, no, sí, es de Perú y no hablan mucho, ¿no? O es de Perú y sí se expresan bien. Entonces, en cierto modo, lo que nosotros queremos es que cuando el estudiante salga, se suelte, se desenvuelva, ¿no? Eh, Allá normalmente los chicos hasta 18, por ahí todavía están dentro del seno familiar, están dentro del hogar, ¿no? No es que van de la mano con papá al supermercado, pero sí todavía estás en casa del papá, no tienes tú tu propio espacio, tu propia casa, entonces todavía dependes. Y cuando tú vas al extranjero, papá no te va a acompañar. Entonces te toca a ti desenvolverte, ¿no? Y es allí en donde va a aprender. Entonces tenemos varios estudiantes que han ido al extranjero y cuando han regresado eran unos expertos en exposición. ¿Por qué? Porque en cierto modo se han relacionado y las habilidades blandas las han ido mejorando. ¿Qué más? Eh, ya vimos el tipo de presencial híbrida, virtual e híbrida, y es una clave para la transformación universitaria. Creo que ya lo repetimos desde el comienzo, la globalización eh, como tal incluso está dentro de nuestro plan estratégico institucional, nuestro PEI, ¿no? Eh, Antes no estábamos nosotros como área dentro del plan estratégico. No es que no éramos considerados, pero ahora sí ya está dentro de la columna vertebral de la universidad, la institución, como un eje internacional. Y básicamente basado en el tema, más que todo, de la globalización y la transformación universitaria. Porque si bien es cierto, nuestra actividad no es estrictamente académica, eso lo tenemos súper claro, pero el ejercicio que hace el docente, el estudiante, el investigador, sí es académico, ¿no? Entonces, el solo hecho de ser un puente, ¿no? Hace que nosotros, en cierto modo, también tengamos un interés en saber qué es el resultado que obtuvo el estudiante allá, ¿no? Y para ello también, bueno, a nuestros estudiantes lo que hacemos es, les pedimos un pequeño informe. Oye, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿No? Un pequeño detalle ahí de cómo ha sido su estadía en el extranjero.
no para cargarlo, en realidad no le decimos, mira, alto, simplemente por favor descríbeme qué podríamos mejorar. ¿Para qué? Para que el estudiante que sigue entonces diga, ya, va a UCALP. No, en UCALP le han tratado de este modo, esto es lo que ha visto y esto es lo que hay que fortalecer. Y el siguiente estudiante ya va preparado, ¿correcto? En el tema de, por ejemplo, es clave para nosotros el tema de la estadía, ¿no? Por ejemplo, cuánto le cuesta una habitación, ¿no? Cuánto le cuesta el taxi. Entonces, ¿para qué? Para que el estudiante que va a ir, el potencial estudiante que va a ir, ya uno le pueda dar más o menos una radiografía de qué es lo que pasa allá, ¿no? Porque ustedes sabrán, bueno, en tema de internacionalización, se han hecho movilidades a distintas universidades, pero aquí en Argentina tenemos como 5 o 7 universidades con las que hay convenio. Entonces, el solo hecho de venir aquí, a nosotros podríamos darle más o menos una idea, ¿no? Al estudiante de cuánto es el cambio, cuánto le cuesta, ¿para qué? Para que pueda, en cierto modo, subsistir, ¿no? Pasas por favor a la siguiente, ya vamos terminando. Los factores claves de éxito, el compromiso institucional y liderazgo rectoral, ¿no? En cierto modo, cada universidad tiene un rector, ¿no? Y el hecho de que nosotros las actividades de internacionalización la hagamos bien, y yo hablo, me refiero a los académicos, en realidad va a hacer que nuestro rector, ¿no? O la cabeza académica, pues se fortalece. Hacemos quedar bien a nuestra institución por intermedio de nuestro rector. ¿Qué más? Gestión de convenios y procesos eficientes, ¿no? Idiomas, becas y acompañamiento estudiantil. Cuando hablamos de acompañamiento estudiantil, nosotros lo que tratamos es de que, en este caso, el responsable académico no lo abandone a pesar de que el estudiante esté ahí. Queremos que haya un contacto de acuerdo a la necesidad del estudiante, ¿no? Por ejemplo, el estudiante dice, el profesor ¿no? A su coordinador, me falta por acá reforzar un poquito. Entonces, una reunión por Zoom y, en cierto modo, se refuerce la actividad del estudiante, ¿no? En el caso de los docentes, también los docentes tienen una autoridad académica que vendría a ser su coordinador de programa. Entonces, estoy acá, mira, las clases se dictan así, ¿no? Entonces, y tener ese contacto directo. En el tema de investigación también tenemos un director de investigación. Oye, la investigación funciona de este modo, lo trabajan así en tiempo real. Entonces, el soporte siempre va a estar por medio. En este caso, siempre va a haber un acompañamiento, ¿ya? Evaluación del impacto de la movilidad, eso es lo que le decíamos, ¿no? Mediante el informe y también en general ya mediante los indicadores de gestión de calidad. Pásame por favor al siguiente y con esto ingresamos al tema de la movilidad académica docente, más que todo aquí para ahondar referente al tema de investigación, ¿no? Miren, hablar de movilidad académica, docente e investigación, no es solo referirse al viaje físico, no solamente el viaje del docente, como les decía, si bien es cierto, en ese espacio de tiempo se va a realizar la actividad en sí, pero la investigación comienza incluso mucho más antes. Hay investigaciones que duran años, ¿no? Y que quizá al momento de ejecutarse solo necesitaron no sé, por allí, de repente estuve en todo el Perú investigando durante años y llego a una localidad que nadie la conocía y es aquí donde encuentro la esencia de mi investigación y aquí concluye mi investigación. Más o menos va por ese lado. ¿Qué más se hace? Es, a la universidad o país. Es una estrategia institucional que busca conectar el conocimiento local, o sea, lo que yo tengo en mi país o en mi localidad, ¿ya? Con el mundo, fomentar la producción científica colaborativa y elevar la colaboración, creo dice allí, ¿ya? Y elevar la calidad de la educación superior. Miren, acá algo muy importante, ¿no? Conectar el conocimiento local. Y el conocimiento local viene en el sentido de que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto yo, que soy de zona rural y quiero investigar, por ejemplo, en el tema, se me acaba de ocurrir en el tema de la naturaleza, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ustedes sabrán, el Perú se divide costa, sierra y selva. La selva es muy amplia, ¿no? Pero la selva en donde yo estoy, por decir Moyobamba, tiene un clima, por decirlo, tropical, ¿no? Que va desde los 18 hasta los 29 grados, en ese rango. En ese rango vas a encontrar, si tú te vas a Perú durante, a ver, 2 meses, 3 meses, desde el 18 al 29, yo estoy seguro que vas a encontrar todos los días una temperatura distinta, pero en ese rango, ¿no? Puede que en la mañana esté con 19,
y 2, 3 horas después ya llegues a 25, 28 y la noche otra vez caiga un pico, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la investigación local que se va a hacer va a tener mucho que ver con el factor clima, va a tener mucho que ver con el factor vegetación, ¿no? La espesura del bosque referente al tema de la naturaleza. Pero ¿qué pasa si ya vamos un poco más al oriente? Pucallpa, Tarapoto, en donde el clima no baja de 28, o sea, siempre se mantiene 28, 29, 30 hasta 35. Es cálido, es local, estoy hablando de territorio local, y el investigador es de allí. ¿Y qué pasa si estos dos de distintos lugares se juntan y dicen, vamos a la Argentina? Y vienen justo para este lado. Entonces, conectamos con el mundo, sí, pero es muy distinto el resultado, ¿no? El hecho de que nosotros estábamos acá y mirábamos, le decía a Roxy, oye, los arbolitos no tienen hojas acá, ¿no? Y justo Fernando me decía, es que recién ha pasado la estación, ¿no? Que tú tienes que venir cuando, cuando es primavera, ¿no? Pueden creer que los árboles allá, en nuestro caso, pierden las hojas, pero nunca las ves sin hojas, no sé si me dejo entender. Ay, ay, ay. Entonces, en cierto sentido, como les comento, más que todo lo que tratamos es de que nuestros docentes, toda la información que recogen en la localidad, en el local, ya sea local, regional o nacional, que abarque el territorio, tiene que conectar, tiene que darle a conocer al mundo, tiene que enterarse, así funciona, así se hace y en cierto modo beneficia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a servir para que algunas estrategias que se aplican allá, por ejemplo, estrategias de agricultura, puedan servirle acá. Y eso sí, nosotros en el tema de investigación de la Universidad de Sarvallejo, no limitamos a decirle, ¿tú quieres estudiar tal cosa? No, estudia lo que sea necesario, pero que sea viable, ¿no? Nos visitó hace más o menos un año de España una delegación y estaban haciendo una investigación referente a una orquídea. ¿La ubican la orquídea? A una flor. Y lo que ella quería era crear, crear, crear una especie híbrida. ¿No? Ella quería eso. Y esa era su investigación. Y cuando nosotros dijimos, pero ¿y cómo? Y ella decía, todavía estoy en un proceso, pero yo lo que necesito es crear una especie híbrida y queremos que esta orquídea tenga un nombre propio, creo que no sé si era de la reina o de la hija de la reina. Querían que ese nombre y que sea patentado como tal. Esa era su investigación. Y nos dijeron, como nosotros somos un campus de verde, por decirlo así, mira, aquí hemos sabido que hay variedad de orquídeas. Si ustedes nos pueden hacer eso, el financiamiento está aquí. Eso es parte de, ¿no? Entonces, actividades como esas, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una orquídea con la universidad? Yo también, si fuese externo, pensaría y diga, oye, no tiene sentido, ¿no? Pero en realidad, imagínate, ¿no? Que no sé cómo irá ahorita la investigación, que se encuentre, que se cree y que se patente con el nombre. Eso también nos da rating, como campus. ¿Dónde se hizo? En la Universidad de Sarvallejo. ¿En qué campus? En Montebajo. ¿En qué ciudad? En tal lugar. Y si queremos reducir, no fue ni siquiera en la ciudad, se fueron más al campo, a un lugar donde no existe ni una persona, ¿no? A la naturaleza allí, ¿no? Entonces, básicamente, eso es muy importante, ¿no? Que el tema local pueda ser visto por el mundo. Por favor, a la siguiente. ¿Y qué más, qué más podría, en cierto modo, darnos estas actividades referente al tema de los docentes, ¿no? Adelante, el anterior. Y de ahí lo pasa hasta la última, por favor. Los docentes publican su trabajo en revistas importantes del mundo, ¿no? Si bien es cierto, el resultado de todo investigador es de que su investigación pues sea publicada en una revista indexada, ¿no? Más que todo para tener para que digan, no, mi trabajo que estoy haciendo pues que no solamente se quede aquí, ¿no? Que sea visto en el mundo, ¿no? Y por ende puede generar de repente ingresos más adelante. Yo creo que los que investigan deben saber la forma. Yo desconozco muy a fondo cómo se hace, pero sí estoy seguro de que en cierto modo tienen un, una clasificación, un nivel e ingresos, creo, ¿no? Referente a estos temas de investigación. Se conectan con investigadores de otro país, ¿no? Quizás se reúnen entre muchos y dicen, creemos una red, ¿no? Lo que nosotros también vemos en la universidad es de que el estudiante
el personal administrativo, no solamente llegue y desarrolle su actividad. Parte del compromiso de la universidad es que las personas que están involucradas, o toda la comunidad universitaria, sean creativos y emprendedores. Y cuando hablamos de emprendedores es que la universidad te motiva a ti y te dice, tú eres administrativo, pero puedes tener también tu propia empresa, ¿no? Que tú eres estudiante y mira, vas a ser un abogado, pero puedes tener tu estudio jurídico. Eres contador y puedes tener tu estudio contable, ¿no? Entonces, ¿por qué no los investigadores pueden crear una red nueva? Organizada entre, por decirlo, se organizan, por ahí se me ocurre, 100 investigadores eh, de 10 países, diferentes universidades, y dicen, creemos esta red, queremos investigar solamente esto, y se crea una red, ¿no? Entonces, al menos, yo estoy completamente seguro, Fernando, aquí, que si nosotros vemos qué universidades tenemos convenio y sale por ahí la idea de crear una nueva, de crearla una nueva red, no estoy diciendo de que ya exista y nosotros simplemente nos atrevimos, de crearla como tal, se puede hacer, ¿no? Y nosotros, quienes somos para oponernos de repente de darle esa posibilidad al investigador. Incluso yo estoy seguro que la universidad, bueno, las universidades a las que pertenecen les podrían dar incluso el respaldo económico en el caso de que cueste, porque hay redes que no necesitan una suscripción, ¿no? Simplemente la voluntad de trabajar. ¿Qué más? Accedan a fondos o becas para realizar proyectos de investigación. Esto es lo que les decía poniéndole el ejemplo de la delegación que vino de España. Ellos dijeron, háganlo, y ahora ya recordé, y el color de la orquídea era, querían que sean tipo azul o negra, no querían un color en realidad, no, era un caso, ¿no? Pero tenían esa idea, ¿no? Entonces, pero tenían los fondos, estamos hablando de la reina o el hijo de la reina, la hija de la reina creo, pero que era por la realeza la que estaba buscando la especie rara de la orquídea, ¿no? Entonces, pueden acceder también a los fondos, ¿no? Eso es en el caso de los fondos del Estado. Pero si hablamos en el tema, por decir, eh, académicos, hay ONGs también que subvencionan en cierto modo el trabajo del investigador, también a lo cual se podría acceder mediante becas. Mejora no solo el docente, sino también su enseñanza, sus clases y lo que aprenden sus estudiantes. No, eso es lo que vimos al comienzo en realidad. Si un docente investiga, profundiza y cuando ya le corresponda realizar la cátedra, obviamente la calidad de enseñanza va a ser distinta y el resultado en sus estudiantes mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? Busca soluciones reales a problemas locales, pero con una mirada internacional. Eso es lo que le decía. Está bien, solucionamos el problema, pero lo solucionamos porque allá en Argentina sí funciona. Ellos han trabajado, honestamente nos llevan unos años en realidad nosotros, ¿no? Como, eh, con el avance y todo tecnológico, casi en todo el sentido, entonces ha funcionado. Entonces tomamos este modelo y lo aplicamos aquí. Y en cierto modo estamos avanzando también, ¿no? Me pasas por favor a la última y con esto ya vamos concluyendo. Ahí para hacer un pequeño resumen. El siguiente, por favor. Ahí. Miren, espero que esta pequeña charla los haya motivado en realidad para que podamos seguir trabajando. Eh, Nosotros desde la Universidad César Vallejo, y eso es independientemente del mío y del de Roxy, vamos a dejar las puertas abiertas, como te lo comenté, para que ustedes puedan trabajar allá con nosotros, desde los docentes, desde los estudiantes, desde incluso los administrativos, ¿no? Que ya habíamos propuesto también, en este caso al decano de la Facultad de Humanidades, ¿no? Para que puedan, en cierto modo, viajar a Perú y poder conocer estos procesos de sus áreas más que todo, ¿no? O tal vez sus docentes, ¿no? Quedan abiertas las puertas de la Universidad César Vallejo para que ustedes puedan realizar sus actividades. Miren, puse estas pequeñas frases. Internacionalizar no es un privilegio, es una decisión. Y los límites, yo lo tengo claro, están aquí, ¿no? Uno pone límites aquí. En realidad, el tema económico sí podría ser un factor, ¿no? Pero no es imposible. O sea, cuando alguien quiere, puede, ¿no? Entonces, el límite siempre va a estar en la cabeza de él. También dije una frase muy importante, quizá el miércoles, las fronteras se han hecho para traspasarlas, ¿no? En realidad. Claro, no ilegalmente, pero sí, hay que viajar. No nos quedemos aquí.
no dejemos que nuestra investigación se muera acá en la zona, ¿no? Que se abra al mundo, ¿no? Quizá por medio de Perú pueda llegar a Colombia y de repente por ahí, ya está en Europa y tú te das cuenta y después de un año revisas tu investigación y ya lo vieron allá, ¿no? Entonces, si por ahí te dan una llamada, mira, quiero que esto que investigaste pueda ver si aplica acá en mi comunidad, ¿no? Y estás allá. ¿Qué más? Cada estudio movilizado transforma la institución. Lo tenemos clarísimo, súper claro. Eh, Valoramos bastante el hecho de que alguien vaya a nuestro país y también de los que salen de allí. Y todos los que han salido sin excepción, tienen un concepto distinto. Miren, yo me arriesgué a venir acá eh, por una sencilla razón. Cuando tenía aproximadamente 18 años, estudiaba una carrera de marketing y negocios internacionales y casualmente se me invitó a una movilidad académica, a una estancia de 3 meses. Pero en ese tiempo era muy distinto el tratamiento. No hemos tenido los privilegios que tienen ahora nuestros chicos. Era, tú te quieres ir, ya está bien, costéate, ves cómo te asistes, ves, no sé, tú te vas, tú utilizas mi nombre de universidad y te vas. Tú ves allá quién te va a recibir. Incluso ni siquiera tuve a alguien que me reciba en realidad, ¿no? Pero estuve en otro país, ¿no? Que fue la primera vez que salí. Cuando volví, mi mente ya era distinta. O sea, yo pensaba, ¿no? Decía, yo provengo por decirlo, de una descendencia rural, ¿no? En donde, en cierto modo, pues creo que repetimos patrones sin querer de nuestros antepasados. Y más que todo en el tema rural es esto, ¿no? De trabajar, de comprar un pequeño terreno y vivir de la agricultura y ahí quedarse, ¿no? Y no aspirar nunca a tener una profesión, o sea, es poco. No digo que es general, pero es poco. Entonces, cuando fui al extranjero y volví, ya había visto cosas distintas, cosas que no hay allá, cosas que no había visto en mi país. Y dije, esto no, en realidad no es para mí. Claro, si bien es cierto, estaba estudiando, entonces eso me motivó y me impulsó como a que tener este deseo y decía, voy a traer en mi mente, en algún momento yo voy a tener la posibilidad de poder enviar a estudiantes al extranjero, pero ojalá encuentre, yo no sabía que iba a trabajar en esta universidad, encuentre una institución en la que se les pueda ayudar, en la que tú no le envíes y bueno, y te olvides de él, ¿no? Entonces, y casualmente, pues la universidad para la que estudié, no he trabajado en ella, pero sí he trabajado en otra, o estoy trabajando en otra, ¿no? Y somos gestores de internacional. Como les digo, en realidad siempre vamos a traer lo que pensamos más, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Dice que aquí, una parte muy importante, la Universidad César Vallejo apuesta por una formación con visión global, como los había dicho desde un comienzo. Con esto de las certificaciones, con esto de las acreditaciones, nosotros no queremos que nuestra enseñanza se quede en Perú. Queremos que esto se repita, ¿no? La propuesta que les hicimos a ustedes referente al tema doble título, esperamos que salga también, es algo que a nosotros nos enseñaron y que quisiéramos compartirlo con ustedes. Y si funciona con nosotros, puede funcionar con ustedes. Si funciona con ustedes, puede funcionar con sus hermanos, universidades. Entonces, que esa es la idea, ¿no? Queremos que, en cierto modo, nuestra visión no sea solamente en Perú, sino sea global, ¿no? Y pueda abarcar a todo el mundo, ¿no? Dicho esto, yo agradezco mucho por su atención, por su compromiso. Espero haberlos podido ayudar. Si de repente tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que reforzar, algo que acotar, que de repente yo lo mencioné ligeramente, podrían de repente tomar la palabra e indicarnos, ¿no? Eso sería todo, Fernando.